Sí. Claro, nos intercalamos un poquito, ¿sí? Vamos más. Dale, para Y después vas a poner. No cambia nada. Bueno. Yo pedí por la mesa y no, por ahora no tengo mesa ahora. Estamos en vivo. Aviso, no digan ninguno. Ahí está el cero más. No, ahí está el cero. Ahí está el cero. Sí, ahí falta audio. Está con la tradición. Sí. Todo es mío, por eso la mudanza. Día largo. ¿Todo tranqui? También es mío. Y también. No, no pasa nada. Ya están en vivo en Instagram. Hola. No. Hola, buenas noches. Bueno, gracias a todos y todas por venir, porque es un día realmente frío, pero acá estamos juntos para otro contrapunto abierto de jóvenes, que es lo bueno que tiene la política, poder entenderla y No hay- hablar de determinados temas. No sé si anda, Cris. No, no hay audio. No está apagado el micro. Ahora sí. Ahora sí. Hola. Ese también. Ahora sí. Bueno, les damos las gracias a los que están en Instagram, del otro lado también compartiendo con nosotros, y hoy iniciamos la aventura de un espacio en Twitter. Así que ojalá haya mucha gente por ahí como hay acá. Preocupación de los uruguayos: seguridad, economía. Seguridad fue el primer contrapunto, economía es tema de esta mesa de guarajudos o valientes que realmente van a tirar números y van a hacer propuestas esta noche. Dicen por ahí que se vota con la emoción, con el bolsillo. Por ahí también vamos a ver qué sale hoy. Así que nada, presentarles a los jugadores. Lo tengo a Luca Bergelli, Jóvenes 404, Partido Nacional, apoya la candidatura de Álvaro Delgado. Lo van a escuchar ustedes cuando comience, porque va a ser quien rompa el fuego. Nino Vázquez, Fuerza Renovadora, apoya la candidatura de Samandú Orsi. Estás Amadeo Ferreira, Arriba Flores. Estamos con Claudio Villar. Que bueno, apoya la candidatura de Andrés Ojeda. Perfecto, me voy para aquel lado. La tengo a la doctora Agustina Gutiérrez. Por la Patria, Partido Nacional, apoya la candidatura de Jorge Gandini. Está el señor economista Alejo Estavillo, Asamblea Uruguay, apoya la candidatura de Samandú Orsi. Florencia Arbol, Partido Socialista del Uruguay, apoya la candidatura de Carolina Cose. La propuesta es 3 minutos de diagnóstico, 4 de propuestas, 3 minutos de conclusión. Rompe el fuego Luca Bergelli. Le paso el mando. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bajo. Bien.
Primero agradecer la pertenencia acá a esta mesa, por estar acá. Agradecerle al INCU, Agradecerle al INCU que nos dio la casa. a Parillo, a Manuel, que estuvo trabajando todo el tiempo. Entonces tenemos un espacio acá para los jóvenes discernir sobre democracia y ahora hablar de los temas que conciernen no solo a la agenda joven, sino también a la agenda nacional del país, que significa temas tan importantes como el costo de vida, lo que estamos viviendo, la competitividad nacional. Entonces, son temas que se están empezando a dar en la campaña. Y hablando sobre eso, tenemos que dar un diagnóstico de cómo está el país hoy, 2024, y también, ¿por qué no?, darlo cómo estábamos ahora en comparación a lo que estábamos 5 años atrás. Tenemos menor déficit fiscal. Eso es una de las partes importantes de este gobierno, que hemos ordenado las cuentas públicas, y no solo por ordenarlas y en un sentimiento de crecimiento económico, sino también la hemos ordenado con muchas crisis en el medio. Tuvimos una pandemia tremenda, tuvimos una sequía importantísima, la mayor en 60 años. E igual el gobierno salió adelante y dice: las cuentas están en orden, tenemos los menores niveles, tenemos unos niveles de endeudamiento estables y tenemos el menor nivel de riesgo país de la historia. Significa que la calidad crediticia del país está en su mejor momento de la historia, desde que hay calificadora de riesgo. El grado inversor está en el mejor momento. No hay indicador macroeconómico que diga que el país está peor. Tenemos mejor salario real, la gente tiene más dinero de lo que tenía en 2019, es innegable. Tenemos mejor indicadores de inflación, la inflación está por abajo del 4% por primera vez en más de 25 años. Entonces, de tener inflaciones por afuera del rango meta, tenemos ahora inflaciones adentro. La economía está mejor, el país está más sólido. Tenemos una visión a futuro de temas a tomar en cuenta dentro de la campaña, la competitividad, pero no por el lado del tipo de cambio, porque tenemos el dólar a los mismos niveles del 2019, que decían que los veníamos a devaluar, que venía una especie de macrismo al Uruguay y que el país iba a estar destruido en salarios. No lo está. Entonces, yo creo que muchos cucos que se hicieron en el 2019 de lo que iba a suceder, Martínez avisando que podría llegar a venir en 2002, nunca llegó. El país está mejor. Tenemos un país sólido, con un primer piso de transformaciones ya hecho, preparado para dar un segundo piso de transformaciones, de reformas más finas para hacer el país un país desarrollado de acá a 2030. Seguimos en planta baja por ahora. Miro Vázquez, Asamblea Uruguay, su turno. Bueno, Cris, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos por venir, a los representantes de la coalición y a mis compañeros dentro del Frente Amplio. Bueno, para empezar un poco con el diagnóstico, creo que un poco hice mi foco a la hora de ver las estadísticas que nos ha arrojado el INE y el Ministerio durante estos 4 años, en que somos un país más desigual respecto a lo que era en 2019. Más allá del índice Gini, que incluso nos muestra como el único país que comparado a 5 años atrás está peor en esa medición, lo podemos ver en la pobreza, donde estamos con la pobreza en 10.1 contra los 8.8 que teníamos en 2019. Es un crecimiento del 14.8%. Llegamos a tener incluso un récord del 11.6 que fue en 2020, claro, en parte causa por la pandemia. Somos un país donde 1 de cada 5 niños y adolescentes vive en situación de pobreza, y es más, el tramo donde más aumentó la pobreza es justamente en los menores de 6 años. Un país donde se decidió gobernar por los Mayagoro, al decir del mismo presidente, que a pesar de vivir con un crecimiento económico desde 2021, no fue hasta diciembre de 2022 donde se revirtió la caída salarial, y no fue hasta 2024 que logramos igualar a 2019 en términos reales. Esto con todos los años, casi todos los años, récord de exportaciones. Podremos sacar las pancartas diciendo que el sueldo rinde más que en 2019, pero no tenemos que olvidar que el crecimiento tuvo de por medio una gran pérdida salarial, donde por medio los trabajadores tuvieron una pérdida de 2.100 millones de dólares en salarios. Por más que el salario rinda un 2% más de lo que en 2019,
en la medición de, por ejemplo, febrero a febrero, lo que se perdió durante los 3 años de pérdida salarial no se recupera. Y no se va a recuperar durante muchos años más si no logramos aumentar el índice de salario real. Por otro punto, la suba de los salarios todavía no se equipara a muchos elementos de la canasta básica. Y ahora, por ejemplo, que viene el invierno, les comento, mientras que el índice medio de salario subió un 36%, la garrafa de gas, que es la principal fuente de energía para calentar los hogares de la zona metropolitana, subió un 64%, prácticamente el doble. Entonces, un gobierno que asumió con esa promesa de no subir los impuestos, y lo primero que hizo fue subir el IVA. El IVA, que es el impuesto más regresivo que tenemos en el Uruguay, básicamente. Por otro lado, entonces, las cuentas públicas estarán en orden. Bien, es verdad, el déficit fiscal es menor. Sin embargo, no es muchísimo menor. O sea, no es que se revirtió de forma estrepitosa. Si comparamos el 2023 con el 2019, pasamos de 3,9, que era el déficit fiscal, a diferencia de lo que estaba diciendo Álvaro Delgado hasta hace poco, a 3,2 que cerró el 2023. Es un número bastante similar. Y ahora mismo, en 2024, sigue bastante por encima que el año pasado. Y la voy a dejar por ahí porque Cris ya me está reclamando. No sé si me mirabas a mí o a Luca. No. Cuando hablabas. Ah, es que vos me estabas mirando a mí, ¿no? No sé. No. Porque te estabas dirigiendo a Luca, me quedé pensando. No. Amadeo Ferreira, arriba Flores, sus 3 minutos para... Ya no. 3 minutitos. Primero que nada, buenas noches. Ya se nos vino la noche. Y saludarlos como colegas, como compañeros, dentro de coalición y también dentro de la oposición, pero como colegas. Yo quiero hacer una preguntita rápida dentro de este diagnóstico y más que nada aprovechando la gran cantidad de público joven que tenemos, a ver si me acompañan un poquito. Que levanten la mano los que hoy hicieron una transacción, los que hoy pagaron algo, los que hoy usaron una tarjeta de débito, los que hoy usaron una tarjeta de crédito. Bueno, esto tiene una particularidad. Todas las personas que levantaron la mano tienen seguramente visiones políticas distintas y a pesar de todo están interpeladas por un mismo denominador común que es la economía. Y que Alejo lo veo sonriéndose porque de repente nos remontamos a una clase de macro 1. Hablando de esto, independientemente de cómo tengamos una variable de índices, hay realidades económicas de nuestro país, voy a sacarlo de acá que está matando la postura, hay realidades económicas de nuestro país con respecto a que nosotros no podemos renunciar a ser un gran país agroexportador con una visión que se ve muy fuertemente y que el Partido Nacional ha tenido una reivindicación histórica, creo, en trabajar mucho con respecto a eso, que el Frente Amplio tiende a tener posturas muy fuertes con respecto a cómo se redistribuye la riqueza y que tengo la obligación como Colorado, de mirar hacia el futuro y plantear que los problemas de la hora se resuelven mirando hacia adelante, sin olvidar lo que ha pasado tras de nosotros. Uruguay tiene ventajas competitivas frente a la utilización de la tecnología que nos pueden ayudar enormemente a mejorar estas problemáticas. Y si nosotros seguimos haciendo análisis a nivel económico para mejorarlo solo pensando en la misma manera que lo hemos hecho en las últimas 4 décadas, tengan la certeza de que van a haber unos jóvenes en 20 años con la misma cara que nosotros que van a estar hablando de los mismos problemas. El Uruguay tiene la posibilidad de mejorar sin dudas, tiene la posibilidad de aplicar políticas fiscales. Hace poco tuvimos una medida fiscal muy grande que aumenta las deducciones de IRPF, la cual la veo muy acertada, que es fruto de este trabajo actual. Y luego, a pesar de que no es momento de las réplicas, al momento de hablar de impuestos y de déficit fiscal, recuerden una cosa. En una economía hay muchos agentes que tienen movimientos distintos y que atienden a necesidades distintas. Y la palabra necesidad es uno de los conceptos que más nos mueve cuando hablamos de esto que tanto nos interpela. Ahora, yo no puedo pensar que no voy a tener ningún movimiento dentro de una política y voy a tener una política totalmente fija y estable para el manejo de una economía, la cual no puede tener ni un movimiento de cambio, ni un momento de flexibilidad, porque lamentablemente se vuelve una política económica inaplicable. Si yo no tengo la capacidad de hacer frente a los cambios, no la voy a poder aplicar. Entonces, yo creo fuertemente en un estado piloto de tormenta, en un estado que tiene la capacidad de fehacientemente aplicar medidas para mejorar el desempeño de una economía. Y terminando, solo para dar un cierre, creo que la posibilidad que tenemos de mejorar los indicadores actuales de la economía se basa lisa y llanamente en el aprovechamiento de la tecnología.
voy al otro extremo. Florencia Argón, la primera mujer que va a hablar esta nochecita, Partido Socialista del Uruguay. Tus 3 minutos para el diagnóstico. Bueno, muchas gracias, Cris, y agradecer el espacio, que siempre es fundamental contar con voces jóvenes, no solo porque somos el futuro de nuestra patria, sino porque somos el presente y la construcción del mismo. En ese sentido, yo creo que se ha demostrado que los resultados en economía política difieren, depende del lugar en el que cada uno se posicione o de donde lo mire. Sí, todos concordamos que hay una economía en este quinquenio que ha crecido, que creció y que va a terminar el quinquenio con un aumento del 6 o del 6,5% respecto al 2019. Por lo tanto, que podemos hablar que es una economía que ha generado un importante volumen de riqueza adicional. Y en ese sentido yo quería algunos puntos, traer algunos puntos como para problematizar qué pasa, como decía Nido, cuando la economía crece, pero a costa de quiénes. O sea, esto que decía Luca, las cuentas están en orden, sí, pero ¿sobre quién recayó ese poner la casa en orden, digamos? Y en ese sentido, Uruguay hoy en día, en el 2024, tiene 348.000 personas en situación de pobreza, que se acrecenta 50.000 personas aproximadamente respecto al 2019. Es decir, que en el 2024 tenemos 50.000 nuevos pobres en el Uruguay. Y respecto al 2022, como decía bien Lucas, baja la inflación, pero no se reduce la pobreza, al contrario, crece un 2,8% de la economía en 2019 y la pobreza, sin embargo, crece. Y en ese sentido quería hacer como algunas puntualizaciones que han estado como en estos días rondando, y es respecto a los y las trabajadoras de nuestro país. En Uruguay hoy existe un 20% de informalidad general en respecto al empleo. Es decir, que el Ministerio de Trabajo actual y el próximo van a tener que intensificar los controles para frenar el aumento de la informalidad y también de la precarización laboral. Y la precarización laboral la traigo aparejada también a que en Uruguay hay 500.000 de compatriotas que subsisten con salarios por debajo de los 25.000 pesos. Y eso es un problema. Entiendo que es un problema también porque de esos 500.000 de personas que componen esta categoría de los 25.000 pesistas, la mayoría son jóvenes y muchas de ellas mujeres, sobre todo jefas de hogar monoparentales, y cuando hay una interseccionalidad de eso, es decir, mujer joven, eso se acrecenta. Entonces es un problema del presente y del futuro. Hay datos también respecto a que el 1% más rico de la población gana lo mismo que el 50% más pobre, como para esclarecer el nivel de desigualdad que estamos asistiendo en el país. Y también quería hacer como algunas puntualizaciones que tienen que ver como con la brecha del sistema de cuidado o políticas integrales en cuestiones de género. Hace unos meses salía que los estados a nivel mundial se ahorran el 10,8 billones de dólares por cuidados, que recae fuertemente sobre todo en mujeres. Y en Uruguay esto equivale al 23,8 del PBI, lo que se ahorra el Estado. Entonces, tengo una fuerte preocupación, sobre todo en los recortes presupuestales que hizo el gobierno en política del sistema de cuidado, que es claro, no se puede cuantificar, no hay cómo cuantificar los recortes, pero lo cierto es que se dejaron de contratar asistentes personales para la discapacidad, eso se detuvo. El programa de CAIF, que es un programa clave en cuidados, tiene recortes importantes, y también en inversiones de CAIF que no tienen. Acá tengo algunos datos más, pero creo que no me va a dar el tiempo, ya voy redondeando, perdón. Y también en la atención, el programa de atención a adultos mayores. Entonces todo el tema del sistema de cuidados recae. Los datos ahí como de las inversiones en CAIF y de atención quedarán para otro día, pero sí, la síntesis es que el gobierno insiste en mostrar la foto de este último año, de lo que está pasando ahora, pero la película es más grande. Si hablamos de quinquenio, fue un contexto de reducción del gasto público, del gasto social, y ahora, entre comillas, podemos ver que se le está devolviendo a la educación o a la salud algunos recursos básicos que se le quitaron, que podríamos llegar a pensar que son con fines electorales. Pero, por lo tanto, lo que hay, y es claro, es un aumento de la desigualdad en el Uruguay, que recae sobre los trabajadores.
Bien, Agustín Umpierres, por la patria. Bueno, buenas noches a todos, a mis compañeros en el más amplio de los sentidos, que la verdad que es un gusto siempre estar en este contrapunto con ustedes, y a todos los que acompañan hoy con la lluvia que nos agarró. Arrancando un poquito por el final, si bien esto no es réplica todavía, quería enganchar un poquito lo que hablaban algunos compañeros sobre la pobreza. Es verdad que la pobreza no ha mejorado sus números, pero estoy seguro que hubieran empeorado mucho más si hubiéramos seguido la receta de la cuarentena obligatoria, como muchos diagnosticaban, arrancando en ese sentido. Y después, en cuanto al resto de los números, si bien acá mi compañero ya comentó un poco sobre cómo bajó el déficit, sobre cómo aumentó el salario real, también quería hacer un poquito de énfasis en cómo cambió la visión de la economía de este gobierno. Claramente nosotros tenemos una visión que apunta a la libertad y que esto viene de la mano de más gasto, pero menos impuestos. Hablábamos de la baja de impuestos, que ningún otro gobierno en el último tiempo lo había considerado y lo había logrado hacer de la misma forma en la que lo hicimos, que benefició a más de 300.000 personas, benefició considerablemente a más de 200.000, que hablábamos que no había alcanzado a la gran mayoría de la población, y más de 60.000 personas dejaron de aportar en este sector de IRPF. Pero más allá de eso, es un gobierno que busca que lleguemos a la libertad mediante más gasto, pero también menos impuestos. ¿Esto qué significa? Los últimos 15 años o los últimos gobiernos tenían el eje puesto en cómo recaudar más para el Estado para poder volcar esto. Seguramente todos acá estamos de acuerdo en cómo volcar esto y en beneficiar a quienes más lo necesitan y en dónde va a terminar al final de la cadena esa plata recaudada. Ahora, la pregunta cambió y dejó de ser de dónde podemos ir sacando plata, que eso termina saliendo del bolsillo del contribuyente y aumentando los impuestos, queriendo recaudar lo mismo sin aumentar los impuestos, pero que al bolsillo de la gente termina habiendo más plata. Y terminó habiendo más plata con la subida del salario real y con la disminución de la inflación. Entonces me parece que lo más importante, más allá de los números que acompañan y que hablábamos hoy, es el cambio de chip, que es un cambio de chip que también la gente eligió, que eligió con el cambio de gobierno, que eligió con la LUC, que tenía la regla fiscal y que significa que podamos sacarle menos plata a la gente del bolsillo y volcar más hacia ellos. Eso me parece lo más importante. Después me parece fundamental lo que hablamos hoy de abrir el país al mundo y lo que hablamos de las inversiones. Las inversiones, tanto públicas como privadas, aumentaron un 20%. Tenemos la mayor credibilidad crediticia de la historia. Esto como país nos abre una puerta enorme, no solo a inversiones, sino también de que esto es toda una cadena que se vuelca, porque hoy, si bien hablábamos de que los más beneficiados suelen estar en determinado estatus, todo eso se termina volcando también, y que tengamos una mayor confianza crediticia termina haciendo que las empresas también sigan invirtiendo y que sigan aportando. Por eso logramos que un 20% de las inversiones aumenten. Por cuarto año consecutivo logramos cumplir la regla fiscal, que esta regla fiscal busca tener un manejo ordenado del dinero, una baja de impuestos y un aumento de los gastos. Así me parece que los números acompañan los niveles de desempleo que hablábamos hoy. De hecho, en realidad estamos en, lo tengo acá, récord de personas activas en el BPS, la recuperación del poder adquisitivo y el salario real en un 2,5 de aumento. O sea, en resumen, tenemos más empleo y mejor salario y no le aumentamos ni le sacamos del bolsillo a la gente. Muy bien. Bueno, cierra la vuelta. Alejo Escabillo, Asamblea Uruguay. Bueno, muchas gracias, Cris. Muchas gracias a Linju y a todos ustedes por venir. Bueno, la primera parte era hacer un diagnóstico. Y yo, salvo algún comentario por ahí de Amadeo, con el que de hecho estuve de acuerdo, no vi mucho diagnóstico. Vi más bien un análisis de estamos mejor en base a números. Entonces, un verdadero diagnóstico de la economía lo que pide es evaluar cómo estamos. Y cómo estamos en distintos aspectos. Porque ahí voy a diferir, o agregar, mejor dicho, algo a lo que comentaba Amadeo, que es, sí, claro que precisamos crecer. Debe ser de los principales desafíos que tenemos como economía hoy en día. En los últimos 12 años crecimos a una tasa promedio de 1% anual. Precisamos crecer mucho más. ¿Por qué precisamos crecer más? Porque si bien con los recursos que tenemos hoy en día podemos intentar llevar adelante algunas políticas públicas, políticas sociales, para lograr llevar a cabo
a cabalidad los cambios que queremos para la sociedad uruguaya, precisamos más recursos. Entonces, por eso tenemos que crecer más. ¿Cuáles son estos cambios? La educación, principalmente, y sobre todo, la pobreza infantil. Ahora, para poder hacer un diagnóstico y para poder formular propuestas, tenemos que ver dónde estamos parados y cuál es la situación. Por eso, la relevancia de hacer un diagnóstico también de corto plazo. Cuando hablamos de economía, tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros podamos decir sobre cómo está la situación económica va a depender de indicadores. Nos vamos a basar en eso. Son muy importantes porque de otra forma nosotros no tendríamos forma de leer lo que está pasando en toda una economía, en todo un país. Sin embargo, los indicadores tienen un problema. Y es que son eso, son números fríos, son indicadores. Y si nosotros nos limitamos a recitarlos, como ha pasado recién me parece, corremos el riesgo de no estar leyendo de verdad lo que está pasando. Porque los indicadores, cada uno por separado, nos pueden contar una historia. Pero la verdadera historia, la realidad, es la que nos cuenta el conjunto de los indicadores. Me voy a quedar solamente con aquellos indicadores que se mencionaron acá, que fueron los que son favorables al gobierno. Voy a intentar cuestionar algunos de esos indicadores sin entrar en los que no lo favorecen tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El salario real subió, sí, efectivamente, pero tenemos un problema, y es que el salario real es un índice que lo que hace es, surge, mejor dicho, de una encuesta a empresas que tienen más de 10 empleados y empleados formales. Entonces, si bien me podrán decir después que la informalidad tuvo una mejora, que es relativamente ínfima, si vamos después a los datos, los podemos repasar, estar considerando como índice de salario real los salarios de empresas de más de 10 empleados y formales, que son las que en general pagan más, y bueno, no nos está diciendo nada de qué pasa con los que tienen empleo informal. No nos está diciendo nada de las empresas con menos de 10 empleados, que de vuelta suelen pagar salarios menores por sus capacidades. Por otro lado, creció el empleo, sí, pero creció el empleo sobre todo a raíz del impulso del empleo informal y a raíz del impulso del subempleo. Vi recién que Luca anotaba algo, supongo que era por el lado de la informalidad. De vuelta, la informalidad sí bajó con respecto a 2019, pero el empleo, el crecimiento del empleo que hemos tenido últimamente se da sobre todo por la vuelta al trabajo de estos informales. Y el subempleo ni que hablar. El desempleo está en 9% otra vez y es muy desigual. Algunos datos. Entre los jóvenes, entre los menores de 25 años, el desempleo es de 28, contra ese 9% en el total. Entre las mujeres es de 10, entre los hombres es de 8. Si miramos el interior del país, tenemos de vuelta desigualdades muy fuertes entre los departamentos. Entonces, quedarnos solamente con una figura, con un número, ese 9%, que de hecho no es tanto más bajo que el del Frente Amplio, nos está escondiendo una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Entendemos? Perfecto. De vuelta. Esto mirando solamente los indicadores que le favorecen, sin hablar de pobreza, en la que podríamos extendernos largo y tendido. Yo abro ahora la campaña. Hola. Abro ahora la campaña. Bajemos la edad para elegir o para ser elegidos nuestros representantes nacionales, porque esta juventud necesita entrar. Vamos por eso. Claro, obviamente. Y ahora viene la parte de propuestas, que es la más interesante porque todos queremos saber antes de votar. ¿Qué propone Álvaro Delgado? Habla Luca Banchero. Bueno, sobre propuestas está esto, que es un mazotroco. Mira con el marketing. Es un mazotroco gigante lleno de propuestas. Y son propuestas no vagas, acá tenemos el programa al frente, las bases programáticas, son propuestas bastante vacías a veces, que las leo, que hablan de políticas generales, pero acá están las políticas específicas de lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de promover la inversión, cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de mejora de la competitividad nacional, estamos hablando de
pasar del régimen de aprobación actual de la Ley de Promoción de Inversiones a una aprobación inmediata para después fiscalizar si se cumplen las condiciones de la promoción de inversiones. Hablamos de, para tener un mercado más dinámico, para bajar el costo de la vida, para no tener que basarnos solo en salarios más altos y encarecernos a nivel de mano de obra, tenemos que trabajar para que la gente cuando vaya al súper tenga productos más baratos. Y eso se hace con más competencia en ciertos mercados que hoy en día están cerrados. Eso es lo que se propone, liberar importaciones, cambiar lógicas, romper lobbies. Ese es el programa de Valor Agregado sobre el tema de competitividad. Hacer un Estado más simple, bajar la burocracia. El Estado muy burocrático. Si bien hemos tenido avances en transparencia, hemos tenido avances en materia impositiva, seguimos teniendo un Estado muy burocrático, muy pesado. Tenemos que pasar a una lógica donde el Estado esté al servicio de la gente, al servicio de los contribuyentes, de quienes son los que aportan y los mantienen. Vamos, también en temas juveniles, a bajar las deducciones de IRAE, ¿no? Vamos a aumentar las deducciones del IRAE, para las empresas que cumplan con la Ley de Promoción del Empleo Juvenil. Vamos a desburocratizar el tema de crear una empresa, una pyme, que son las que impulsan el país mayoritariamente, son más de la mitad de las empresas del país, y estamos hablando de que son las que mueven la economía y que dan más trabajo. Hay un infierno burocrático en crearlas. Estamos proponiendo terminar con ese infierno burocrático. Estamos hablando también de dar respaldo a los uruguayos que quieren más sentir que lo propio, que patentar un producto en Uruguay es viable y no tienen que irlo a patentar en Estados Unidos y tributar en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de insertarnos al mundo en el Tratado de Patente, en el Tratado Internacional de Servicios. Estamos hablando de promover la cooperación, de traer industrias potentes al Uruguay, no solo la agroexportación, que estamos de acuerdo que es el motor del país. Pero sobre todo también tenemos una oportunidad clave, donde decía nuestro compañero del Partido Colorado, de tema de ventajas comparativas. Estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de las industrias de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial. Son industrias que tenemos prontas para dar. Solo para hablar de temas de desigualdad y bienestar social, que eso va para el siguiente debate del tema de sociedad, pero me parece importante recalcarlo, que hay que ver qué propuestas tenemos cuando se habla de las propuestas del Frente Amplio. Hablan mucho del sistema de cuidados, muchas propuestas que están muy buenas, que nosotros también compartimos en mucha parte, por ejemplo, en nuestra parte de Estado de Bienestar, que se dan familias. Ahora, ¿cómo se va a financiar todo eso? Bueno, hay que verlo. Y yo quiero saber bien la postura del Partido Socialista sobre cómo se financia esto apoyando la bomba fiscal que va a ser aprobar el plebiscito de la Seguridad Social. Es terrorismo financiero aprobar ese plebiscito. Y yo quiero saber cómo vamos a financiar, dando tanto dinero a las jubilaciones, que son donde la pobreza es 2% o 4%, cómo vamos a financiar ese dineral y sumado financiar la propuesta de bienestar social que estamos proponiendo para la primera infancia. No da la plata, no hay plata, no se puede. Entonces, yo realmente quiero saber, si quieren decir vamos a aumentar los impuestos y a quiénes lo vamos a aumentar los impuestos, es importante, porque el Frente Amplio propone aumentar el IRPF. Y cuando hablan del IRPF que bajamos, como si hubiéramos beneficiado a los grandes terratenientes o los mayores, eso no sucedió. Lo que nosotros hicimos fue bajarle el IRPF al que gana 45.000 pesos. Estamos hablando de la primera franja. Beneficiamos a la gente que gana muy poca dinero. O sea, no estamos financiando dirigentes corporativos. Estamos financiando a una maestra. Estamos financiando a un policía. Nadie más. O sea, son gente común. Son trabajadores. Esa gente a la que vamos a aumentar los impuestos para redistribuir la riqueza. Terminen con la lógica de la lucha de clases. El muro se les cayó hace 35 años. Y siguen hablando del mismo. Así que cuando vamos a hablar de un país competitivo y un país que va hacia adelante para ser desarrollado, tenemos una propuesta seria que va con Álvaro Delgado, que va del lado de la competitividad, que va del lado de mantener la carga tributaria actual sin aumentarle los impuestos a la gente y sobre todo mantener un rumbo serio al futuro del país. Habló Luca Garchelli, propuesta de Álvaro Delgado. Paso
Aniro Vázquez, propuesta de Sonatúos. A ver qué nos dice. Bueno, qué gran invento de sacar el micrófono, porque el anterior estaba matando. Bueno, estuve escuchando bastante lo de Luca y lo que voy a ver es que vamos a estar bastante de acuerdo en muchas cosas, pero bastante en desacuerdo en otras que me preocuparía un poco. Lo de la transparencia me encanta, podríamos empezar por las tendencias o por el INDA, por ejemplo, ya que estamos para mejorar la transparencia de los entes públicos. Yo creo que el programa del Frente Amplio también se basa mucho, como dijo Amadeo, creo, y también lo repitió Luca, en lo que es exportación de tecnología, desarrollo de la industria tecnológica y de todo lo relacionado con las ciencias y las ciencias digitales. Vamos a tratar de reducir, sí, como dijiste, la burocracia a través de la digitalización de muchos medios, como lo hicimos bastante durante los primeros 10 años de gobierno. Se buscará claramente mejorar la distribución de ingresos y de riquezas con el objetivo de eliminar la pobreza y la pobreza extrema. Y vos preguntabas si vamos a subir algún impuesto. La verdad es que, más allá de eso, lo primero que no vamos a subir es el IVA, que afecta a la mayoría de los trabajadores, mientras que el IRPF solo lo pagan el 30%. Eso no lo vamos a hacer. Bueno, y ahora le toca el turno a Amadeo Ferreira. Vamos a ver qué propone Andrés Ojeda en estas internas donde obviamente van a definir quienes sigan en carrera, ¿no? Quiénes van a ser los candidatos. Bueno, sí, internas súper entretenidas, harina de otro costal, pero sin duda que muy entretenidas, y donde también estamos en un proceso de intercambio y de diálogo, creo que mucho más intenso que en muchos otros años, y que durante estos minutos que hemos llevado hasta ahora, hemos tratado ejes temáticos, más que nada mencionado ejes que se van a repetir, los cuales vamos a hablar de desigualdad, de pobreza, y comparto, llevando un poquito para atrás antes de seguir, no convirtamos la economía en econometría, que son dos cosas distintas. Que tener propuestas para combatir, y me voy a centrar en uno de los problemas grandes con los que el Uruguay, y me voy a citar al lugar en donde me crié, que fue en 33, frente a la informalidad, para poder mejorar la problemática de la informalidad, que es una problemática que es trascendente, frente a la cual hay que trabajar, y la cual, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho y de los esfuerzos que se han hecho en el pasado, sigue presente, porque si yo tengo un almacenero que tiene que combatir contra pagar los impuestos que le pido, pero tiene que estar compitiendo contra el que vende mercadería de contrabando, se le va a hacer imposible. Y se le va a hacer imposible lograr luchar contra los impuestos que yo le estoy planteando para la persona que tiene un comercio por 18 de julio, o tiene un comercio en Colón, o un comercio en Sayago. Entonces, es importantísimo al momento de empezar a hablar de políticas económicas, empezar a mirar un poco más hacia el interior. Que el país no termina solo en Boulevard Artigas, y de Boulevard Artigas para arriba hay otro 1,5 millones de uruguayos que están esperando. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de no luchar de no complicar con el costo del supergas. Y por ejemplo, rumbo a eso hay que pensar que nosotros tenemos consejo de salario que ahora en julio van a aumentar los sueldos, y que ese aumento de sueldos no va a ir directamente ligado a cómo va a ser la evolución del supergas, porque ninguno de nosotros tiene la posibilidad de mañana tener la varita mágica y decir a cuánto está el barril de petróleo mañana, así, ninguno de nosotros. Entonces, me sirve a mí tener una política y plantear una política, plantear una tablita pero con el precio del supergas, y no. Entonces, tenemos que formular políticas, tenemos que mirar frente a la flexibilidad. Voy a volver a traer a colación lo que mencioné anteriormente. Compartimos los ejes en el punto de que tenemos que trabajar con respecto a la lucha de esas problemáticas, en particular el desarrollo de la informalidad. Y yo he dedicado, hablando en el momento de las propuestas, gran parte de mi trabajo es a nivel departamental, en Flores. Es gran parte de mi trabajo como eje temático, ¿no? Entonces, constantemente miro mucho hacia el interior, porque ese es el lugar al que me gusta mirar, es el lugar en el que me siento identificado, y me parece que ya hay muchísimas personas pensando solo en Montevideo.
Cuando uno mira en el interior y empieza a pensar en las políticas que tiene que plantear para reducir el problema de la informalidad, para reducir el problema de la desigualdad, se topa con que tiene dificultades muy distintas al momento de hacer redistribución. Crecimiento no es desarrollo, eso estamos de acuerdo. Y dónde se genera la riqueza y cómo se distribuye son dos problemáticas muy distintas. Entonces las propuestas deben ir alineadas hacia no solo generar una mejora en esa generación de riqueza, sino también en la distribución de la misma en puntos clave como la pobreza. Buenísimo, Amadeo. Bueno, ahora me voy a la otra punta, a Florencia Argul, y vamos a ver qué plantea Carolina Cose como propuesta económica. Bueno, lo primero como aclarar es, como vimos como en la parte de análisis y coyuntura, es que el nuevo gobierno no va a encontrar lo que se podría caracterizar una economía en crisis, pero sí va a enfrentar una grave situación social, y eso está claro, por lo que va a tener que aplicar un enfoque fuerte en materia de producción y de desarrollo, sobre todo para combatir la meseta del trabajo, del empleo y de la desigualdad, que es crítica, porque además del 10% que hablamos hoy de la pobreza, hay un estudio que están haciendo Andrea Violito y Alina Machado que tiene que ver con el concepto de vulnerabilidad, y se prevé que hay un 40% que está en esta condición de vulnerabilidad en el Uruguay. Dos fenómenos, sí, tal cual. Entonces, en principio por ahí, y después me parece que Luca hablaba del programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio son énfasis programáticos, las bases programáticas tienen énfasis de trabajo, y acá quiero detenerme con algunas cuestiones que ha venido trabajando, ya sea el Plan País, que presentó Carolina, una primer parte hace poco en el Teatro del Galpón, y también con algunas propuestas concretas que ha venido como trabajando el Partido Socialista. Y ahí hay énfasis como en tres ejes que tienen que ver como en la vivienda, el trabajo y en la educación, para lo que tiene que ver en este sentido paliar la situación social que estamos atravesando, digamos. Y en la primera, que es el trabajo, lo que se prevé es lograr que el sector privado, que es el 85% del empleo nacional, son el 85% de los empleadores, existe un dinamismo en el que las empresas, cuando toman decisiones que sustituyen el trabajo, lo hagan, perdón, lo tengo medio entreverado acá, el sector, apelar y apuntar a que en el sector privado se haga una contratación de personas físicas y no la cuestión es con la tecnología, que comparto totalmente lo que venía planteando Alejo y también Amadeo, pero también sino aplicar medidas concretas que tengan que ver en lo económico con aportes concretos que hacen las empresas respecto a, por ejemplo, empleos que son sustituidos por tecnologías. En segunda instancia, también lo que tiene que ver con las propuestas de vivienda, creo que hay una propuesta muy concreta, no me quiero explayar mucho ahí porque el tiempo no da, pero además que tiene que ver con lo que se presentó en Carolina, que habla de generar un subsidio de alquiler para aquellas familias que cumplan con condiciones de acceso, que tengan que destinar como máximo hasta el 25% de sus ingresos para el alquiler de una vivienda en arriendo. Eso me parece que es fundamental, es una propuesta muy concreta y que tiende a paliar situaciones de acceso a una vivienda digna, sobre todo en jóvenes, en las y los jóvenes, digamos. Y ahí aprovecho también para saludar a la FUPA, que justo hoy está de aniversario, que tiene que ver también con, lo quiero traer porque en la Juventud Socialista lo hemos venido como trabajando, establecer concretamente líneas de crédito que tengan que ver para cooperativas juveniles, ya sea de vivienda o pueden ser de empleo. Y en esto creo que es fundamental pensar las lógicas desde las cuales también accedemos y nos vinculamos. Entonces, pensar el trabajo, la vivienda y la economía en cuestiones autogestionadas y cooperativas creo que es fundamental, por eso lo quería traer, además de que
Dicho sea de paso, la FUNCAM se funda en el pueblo del que soy yo, ya que Amadeo dijo que era 33, yo soy Isla Mala de Florida, así que está. Y lo que tiene que ver en un tercer punto con la educación, a ver si se me perdió. Para ir redondeando, Flor. Sí, perdón, ya redondeo que en el punto de educación, recuperar programas de inclusión educativa a los que el gobierno hoy le dio de baja y trabajar fuertemente en la inclusión de los segmentos más vulnerables. Es decir, el 6% es fundamental y estos tres ejes que tienen que ver con vivienda, trabajo y educación, Olesker siempre lo trabaja muy bien, que dice que hay que transversalizarlos con políticas de cuidado. Es decir, que hay que generar un travesaño para que esos tres ejes no se caigan, digamos. Y para cerrando, que ya que Luca me preguntó concretamente una preguntita, yo estudio profesorado de historia, claramente hay compañeros y compañeras que son del ámbito de la economía, que lo manejan muchísimo mejor y que están estudiando cómo se va a financiar eso, pero por lo pronto hay trabajos concretos que por ejemplo presentó la TCS, que dice que no existen, que si no existieran las exoneraciones a la SAFAP y esas exoneraciones vuelven al BPS, se salda el déficit. Y entre otras cosas, bomba fiscal, vos hablabas como de terrorismo, la bomba fiscal es la que deja este gobierno con los cremafos. Va a recurrir al minuto de alusión. Para empezar, yo estoy diciendo, no son mis números propios, son números de BPS, son de Valcorba. La mayoría del Frente Amplio está hablando también, no solo el Partido Comunista y el Partido Socialista lo que están hablando de que este plebiscito es viable. Yo quiero realmente saber que los compañeros de Asamblea de Uruguay por lo menos expresen de que este plebiscito es un delirio, porque no tiene pie ni cabeza. Hablar de las exoneraciones a la SAFAP, ¿no? Las SAFAP son las que más invierten en los fideicomisos que tiene el Estado. Las SAFAP son las grandes impulsoras de la producción nacional en gran parte, de las obras públicas. Todo eso viene de la SAFAP. República FAP, la mayor FAP del país, es pública. Tiene 3 accionistas, Banco República, Banco de Previsión Social, el BPS, y estamos hablando de también después el Banco de Seguro del Estado. Y la única aseguradora que asegura los temas de la SAFAP es la aseguradora del Estado, por monopolio. Entonces, yo realmente no sé dónde es que, en todo caso, sería que el Estado recauda más por tema de la SAFAP, pero no estamos hablando bien. La SAFAP es un sistema justo y le saca presión a lo que es el BPS. Realmente, el BPS explota en los mismos cálculos del BPS y la renta tenemos que subir el IVA 7%. O tenemos que subir muchísimo los aportes patronales. Y si subimos tanto los aportes, ahí va a empezar a haber muchísimo más problemas de informalidades. El problema es que realmente queremos bajar. Si queremos tener una agenda del desarrollo de acá a 15 años, este plebiscito no puede salir. Porque, como digo, no es insostenible, no da la matemática, son números. Responde Florencia Bull en ese minuto. Yo cortito nada más, no me voy a poner a hablar de la financiación que va a tener o lo que se prevé en el plebiscito, eso hay compañeros, como lo dije, que ya lo están trabajando. Solo quería decir que... Ya lo saben, todavía no saben. Sí, claro que se sabe. No, bueno, pero estamos en campaña. Lo que yo quiero decir es que ni yo ni ninguno de mis compañeros se van a sentir presionados a responder algo que no tenemos por qué responderlo. Porque en la misma línea y en la misma sintonía yo hablé de que se salda el déficit con el BPS, no hablé de financiamiento de la seguridad social en su totalidad. Y en realidad aún me está poniendo en blanco sobre negro que hay que relegar gente por el camino, como hicieron con los trabajadores en este gobierno. Es básicamente eso. Porque si no, yo también te puedo empezar a preguntar por cosas de la CREMAF, que le van a dejar una deuda a los futuros gobiernos. Un minuto, Pireiro Vázquez. Perdón, este minuto era antes para Amadeo. Me encantó varias cosas que dijo. Estoy de acuerdo con ver la evasión fiscal. Me parece que es uno de los grandes problemas que ha tenido en realidad este gobierno, pero viene de años anteriores, aunque el Frente Amplio fueron los 15 años donde más se redujo la tasa de evasión fiscal. Y lo otro que tocaste fueron los consejos de salarios. Me encanta, pero también hubiera estado bueno que establecieran los lineamientos diferidos para los salarios sumergidos como estaba en Compromiso País. Y hubiera estado bueno
que no hubieran beneficiado en la mayoría de los consejos salarios a las empresas y no a los trabajadores. Minuto de alusión pide Amadeo Ferreira. Bueno, con respecto a los salarios en particular, al momento de analizarlos, y esto lo voy a decir desde la experiencia personal, sentado varias horas a la semana atrás de un programa de liquidación de sueldos y no desde solo mirar las actas de consejo. Ha habido un aumento, ha habido una recuperación y estamos totalmente de acuerdo con que no es el único de los factores que van a afectar el poder de compra de ese salario, porque si los salarios mañana subieran un 7.000% y los precios subieran un 8.000%, estaríamos en una peor situación. Ahora, con respecto particularmente a los consejos de salario, recordá que esto no es una situación congelada, no es algo... La negociación, ni más que nada en lo laboral, que uno al trabajo va todos los días y está en constante movimiento, es algo que se da de manera constante. Y es imposible mañana parar el país y negociar todo, dejar todo absolutamente negociado de acá a los próximos 20 años y decir nunca más vamos a tener un conflicto. Lamentablemente es imposible. ¿Por qué? Porque lo negociamos impecable, decimos vamos a tomar medidas para que en el mundo actual, ceteris paribus, no tengamos ningún otro conflicto a futuro. Y si pasa como nos pasó en aquel fatídico marzo, que de repente de la noche a la mañana el mundo se puso patas arriba, ¿dónde está la flexibilidad para poder responder a los cambios? No podemos legislar y siempre pensar con la solución mágica. Siguen pidiendo minutos adicionales. Alejo, usted pidió un minuto adicional. Agustina, en algún momento te van a dejar. No, bueno. Pensando en el tema de seguridad social, ¿no? Está bien, si bien hay sectores dentro del frente que no acompañan, decidieron no acompañar la reforma que impulsa el CNT, esto no quiere decir que nosotros creamos que todo tiene que quedar así como está, ¿verdad? Porque la reforma que se hizo de la seguridad social por parte de la coalición tiene un montón de cosas. Por lo pronto, para empezar, que durante el diálogo que se dio, si se le puede llamar diálogo, para pensarla, para planificarla, hubo voces que yo no sé si no se escucharon, pero al menos si las escucharon, entró por un oído y salió por el otro. Eso para empezar. Después, tiene severos problemas porque la que propuso el equipo técnico, ¿verdad?, formado por Saldain, recibió un montón de piñas, hablando por otro mal desde el punto de vista político, por la propia coalición de gobierno, en particular desde el Cabildo Abierto. Y bueno, no voy a decir quién lo dijo, pero creo que todos sabemos, ¿verdad? Alguien en un momento terminó confesando que la reforma era agua con leche, ¿verdad? Entonces, si desde el propio Poder Ejecutivo reconocen que la reforma al final era agua con leche, y bueno, claramente tenemos que arreglar algo. Entonces, si bien no acompañamos la reforma, si bien no acompañamos el plebiscito, sabemos que hay que hacer cambios severos. Por lo pronto, tocar de verdad la caja militar. Bueno, ahora sí es el turno de presentar la propuesta. Mire quién la va a grabar, quién tiene de camarógrafo a Bocha Martínez por ahí. Agustín Umpierre presenta la propuesta de Jorge Gardini. Yo quería hacer un comentario, no quise pedir un minuto para no seguirla, pero un breve comentario a lo que hablaban por acá hoy del tema de los empleos en este gobierno y respecto al periodo anterior. Se perdieron 53.000 trabajos desde el 2014 al 2019. Y nosotros revertimos la situación y no solo que volvimos a generar esos trabajos, sino que generamos 37.000 puestos de trabajo más. Así que digámosle a esas personas lo que estamos diciendo acá y sobre los índices que nos muestran los números del OPS, que me parece que son inequívocos. Y ahora sí, pasando un poco al tema de las propuestas, yo quería hacer hincapié en dos grandes ejes que estamos tomando impulso también con la barra joven, además con el respaldo de Jorge, por supuesto, que uno recién nos spoileaba, Cris, que es el tema de bajar la edad
para ser candidato al Parlamento. Es un proyecto de ley que en realidad estamos trabajando junto a Jorge y junto a distintos actores de la sociedad, por supuesto. Creo que es un proyecto que puede generar consenso, si bien hay que afinarlo en el sentido de que claramente como jóvenes vamos a interpelar a los que están hoy sentados, pero al final del día lo más importante es la democracia y sobre todo la libertad. Creo que es un proyecto que tiene como fundamento la libertad del elector al votar. Lo que más nos suelen decir a veces, sobre todo gente que está a la vuelta, es no, pero bueno, ¿cómo vamos a votar a alguien en un Senado para alguien de 18 años? No lo votes. Si alguien no está capacitado, si alguien no es candidateable con 18 años, nadie lo va a votar y no va a pasar nada. Pero si hay alguien que sale electo diputado, que sale electo senador con 20, 25 años, va a ser porque la gente lo eligió y es igual de legítimo que cualquiera de los que está sentados hoy en esas bancas. Que creo que a ninguno de esos, ni por género ni por edad, se les mide las capacidades. Y a nosotros capaz que a veces sí. Eso por un lado. Y después el tema que hoy hablábamos y que Flor también mencionaba de las interseccionalidades, me parece, por lo menos a mí también es un tema que me cuestiona mucho, y trabajar en este sentido sobre las inequidades que tenemos, que lo que hablábamos recién de la edad es una, el género es otro, y no podemos evitar pensar que los más perjudicados, como se hablaba hoy también, son las edades más tempranas a la niñez y las juventudes. Los jóvenes, por lo general, somos los más perjudicados a nivel de empleo, a nivel de salarios, y estamos tocados transversalmente por un millón de factores, sobre todo también por las mujeres jóvenes y los niños, que todos sabemos que la pobreza tiene cara de joven, niño y mujer. Pero más allá de esto, más allá de lo moral y de lo ideológico de que todos podemos pensar de que debemos cuidar a los más niños y que no queremos que haya pobreza infantil, también desde lo más económico es lo más redituable. Sabemos que invertir en juventud, que invertir en primera infancia es lo más redituable para de acá a 15 o 20 años tener esa devolución en el ciclo económico que sabemos que es fundamental. Más allá de lo moral, es hasta redituable. Así que nuestros dos principales ejes son la juventud en lo electoral y también en cuanto a lo redituable de invertir en primera infancia. Y más allá de esto también invertir en empleo joven, que muchas veces se habla de que los jóvenes no tenemos acceso a los trabajos o que nos pagan mal. Nosotros nos estuvimos cuestionando mucho este tema porque siempre se habla de poder hacer convenios con grandes empresas o que a los gurises los reciban en tal o tal cual centro. Y muchas veces, ¿esto a cuántos jóvenes puede solucionar? Estuvimos viendo algunos números y con este tipo de convenios que este gobierno y gobiernos anteriores han llevado a cabo y que obviamente están muy buenos, alcanzan a 5.000, 6.000 jóvenes. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso porcentualmente a la cantidad de jóvenes que viven en Uruguay? Nada. Es un 0,0000 nada, no es un cambio real y probablemente quede muy lindo en un folleto, pero no es más que ruido. Entonces estuvimos cuestionándonos si realmente el foco tenía que estar puesto si el foco realmente tenía que estar puesto en el empleo juvenil o en qué tienen que hacer los jóvenes. Los jóvenes que quieren estudiar, que quieren formarse, que quieren salir a la cancha y ser profesionales o eligen una tarea, una profesión, etc. Los jóvenes tienen que estudiar si quieren estudiar. Tienen que poder ser libres de elegir, de que si quieren ir a la facultad, que si quieren ir a la UTU, que si quieren elegir una profesión, lo puedan hacer y no tengan que salir a trabajar 8 horas por 2 pesos y no poder estudiar. Entonces nosotros nos cuestionamos esto y cambiamos un poco el foco, ya te termino. Y la idea es poder generar planes que hagan que los estudiantes que realmente quieran estudiar no tengan que salir a buscar un trabajo que al final del día solo cubra a 5.000 jóvenes, sino que podamos subsidiar a aquellos jóvenes que quieren estudiar y que no sea necesario que salgan a la cancha laboral tan tempranamente, por además un muy bajo sueldo. No sé si hicimos crecer la economía en este panel, pero que estiramos unos minutos totalmente. Alejo Tavillo nos cuenta la propuesta de Samantha Borsi. Pero ya hizo réplica. Ya hizo réplica. Vamos a cerrar la ronda. Bueno. Si no, yo lo dejo venir para acá y usted me cuenta los minutos que tú No. sabe. Bueno, vamos arriba. Propuestas. ¿Qué propone el Frente? Primero, un comentario a lo de Luca. Parece que no supieras que el Frente Amplio construye su programa en conjunto
todos los sectores, con las bases, muy importante, y que por lo tanto lo que tiene que hacer es recoger las distintas sensibilidades. Por eso está planteado como líneas generales, genéricas, que es lo que me parece que no te gustó. Sin embargo, después cada uno de los candidatos genera, a la interna, obvio, y se empieza a divulgar recién después de las internas, propuestas más específicas. Entonces, eso para empezar. Después estoy de acuerdo con Amadeo, ¿verdad? Tenemos que mejorar muchísimo la competitividad, tenemos que mejorar muchísimo la productividad, tenemos que impulsar una agenda de crecimiento, y ahí podría citar un montón de propuestas más específicas, como por ejemplo la recalificación laboral, la inversión en infraestructura. Dentro de competitividad tenemos que hacer reformas, sí, al mercado de combustibles, tenemos que buscar mejorar eso. Tenemos que impulsar el SICTRAC, que ustedes frenaron. Tenemos que ver qué hacemos con esto del puerto, ¿verdad? Porque increíblemente no se tocó el tema puerto en un debate de economía, con lo que eso afecta a la competitividad. Bueno, lo estoy diciendo ahora. Una réplica. Dentro de todas estas propuestas también está incorporar el tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial. El problema es que para eso precisamos ingenieros, Lucas. ¿Y qué hicieron ustedes con el presupuesto para la educación? ¿Cuánto lo recortaron? Tengo el dato de eso, si querés después los comentamos. En fin, un montón de otras propuestas, pero lo que me parece central en el tema de las propuestas es analizar el enfoque. ¿Por qué? Porque Agus decía hoy que hubo un cambio en la visión del gobierno sobre la economía. Yo creo que algo de razón tiene. Y Amadeo también, no era Amadeo, te estaba difamando. Era Berchelli, que en su introducción no mencionó como uno de los principales desafíos tocar la pobreza. En su introducción no lo nombró. Y ahora dice que pobreza y esos temas van para el próximo debate y no tienen nada que ver con la economía. ¿Perdón? Son un aspecto central de la economía. Eso refleja muy claro la visión que tiene este gobierno. A la economía no le importa la pobreza. Y digo, a las pruebas me remito. Lo dicen, por un lado, y después, encima, tampoco hacen cosas para solucionarlo. Me invitabas a leer el programa. Muy bien, vamos a leer el programa. Álvaro Delgado lo que dice habla de cuadruplicar el presupuesto para mejorar la situación de la pobreza en la primera infancia. En concreto dice que tenemos que pasar de 50 a 200 millones de dólares. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Según la última rendición de cuentas, las transferencias de TUS y AFAM, ¿sabes lo que son? Perfecto. Suman 370 millones de dólares. Entonces, si ya sumaban 370 millones de dólares y él plantea llevarlas a 200, ¿cómo? ¿Cuadruplicar? Me perdí. Algo raro hay. Cuadruplicar sería llevarlas a más de 1.200 millones de dólares. Perdón, yo leo textual lo que dice. Propone llevar el Fondo de Atención Integral a la Primera Infancia de 50 a 200 millones de dólares en el quinquenio. El Frente Amplio propone aumentar el presupuesto en primera infancia mucho más solamente en un año. Como para darle una idea. Y lo mismo pasa con el Partido Colorado, que el programa de Robert Silva, más allá de que esto no sea directamente para Amadeo, es aún menos ambicioso y lo que propone es aumentar, redireccionar fondos a medida que se vayan liberando. O sea, no propone destinar fondos extra. ¿Eso es lo que me está diciendo? Me parece que acá queda clarísimo la importancia que cada uno le da a la pobreza y a la desigualdad. Porque, como bien decía Agus, en el folletito queda divino. Lo discursivo es muy importante, claro que es muy importante. Pero más importante todavía, y en algún punto diría que es lo único importante, hacer las cosas, proponer, cambiar. Eso es lo que cuenta al final del día. Bueno, quedaron muchas preguntas en el aire para la ronda de conclusiones, ¿no? Muchos apuntes, que están todos prendidos, apuntando qué es lo que van a responder. De vuelta, Luca Berchelli, ¿cómo concluye la propuesta? Trajo la Biblia, tiene el programa de Álvaro Delgado arriba de la mesa, que era lo que
también le sacó de la galera al compañero Tavillo. Van sus 3 minutos. Bien, primero, la última puntualización. Es un nuevo plan, estamos hablando del plan familia, que es un plan desde cero. Pero, digamos que para ellos no existe. Pero, digamos. Ahora, como conclusiones, tenemos varias. Lo primero que no se sabe, que el Partido Socialista y el Partido Comunista no saben cómo financiar la reforma, o no quieren decirlo, o no quieren decir cuántos aumentos de impuestos va a haber para financiar esa reforma. Ahora, también el Frente Amplio en general no quiere admitir que quiere aumentar el IRPF. De propuestas generales, estamos hablando de que sí, son cada uno con sus sectores específicos, pero Yamandú Orsi todavía no he escuchado alguna propuesta específica. De Carolina Cose, tampoco. Lo único que escuché era de educación, de temas de bienestar social, pero no temas económicos clave. No se sabe qué va a hacer Carolina Cose con los impuestos. No se sabe qué va a hacer Carolina Cose con el déficit fiscal. No sabe cómo va a mantener las propuestas de bienestar social que quiere financiar. ¿Qué va a hacer con el atraso cambiario Carolina Cose? Según ella es un gran problema. Lo dijo el otro día, que estamos en un atraso cambiario gigantesco. ¿Va a devaluar Carolina Cose? ¿Va a hacer que el dólar valga más? Es importante saberlo. Y después, por suerte existen dos visiones en la campaña. Ahí está la visión de la incertidumbre, que es la que ofrece el Frente, o la que ofrece especialmente las que apoyan el plebiscito. Y después está la otra visión, la visión de un Uruguay que puede llegar a ser un país desarrollado, un Uruguay de la esperanza, un Uruguay realmente donde uno dice, tenemos que ser un Uruguay desarrollado, un Uruguay que va hacia adelante. Entonces, Álvaro tiene un programa lleno de propuestas, con propuestas concretas, no estamos hablando de vaguedades. Entonces, yo creo que realmente tenemos la oportunidad de llegar a ser un país desarrollado y tenemos la oportunidad de elegir el destino correcto para los destinos del país. Gracias. Ustedes haciendo el boicot, Danilo, no. Con el botoncito. No te van a dar 3 minutos para todo lo que anotaste. Conclusiones de Miro Vázquez, en este caso, sobre la propuesta de Yamandú Orsi. Bueno, me tuve que elegir qué responder y qué no. Voy a hacer una aclaración con algo que dijo Alejo. Los invito a ver una gráfica donde se representaba el PIB y la masa salarial durante los gobiernos del Frente Amplio, y además se agregaban los indicadores de desigualdad. Miren y continúen y vean qué pasó durante estos 5 años. Eso es lo primero. Y lo segundo, 2 cositas. Luca, el debate con el PSU organizado el otro día, y yo vengo a verte, pero lo que pasa es que estás debatiendo solo con una persona acá. Por otro lado, por parte, para concluir y pensando en el próximo gobierno, bueno, mejoremos el sistema de reincorporación laboral de las personas que están en situación de calle y en situación de pobreza, no como lo que pasó en este gobierno, donde se redujo la cantidad de personas que volvieron al ámbito laboral cuando la habían perdido. Y lo último, para ir cerrando, creo que el próximo gobierno, sin importar quién gane, y esperemos que todos sigan los mismos lineamientos, tendrá que atacar la pobreza infantil en primera línea. Tendrá que atacar la pobreza extrema y la indigencia en primera línea. Y yo creo que seguir con un gobierno, retomar un gobierno del Frente Amplio no es retomar la incertidumbre, sino retomar la excelente gestión de Danilo Astori durante los 15 años que tuvimos el gobierno. Bien, Miro, el debate por la seguridad social lo dejamos para el tramo de junio-octubre. Obviamente va a haber un gran debate, van a estar todos representados y vamos a hablar sobre el tema, todo lo que haya que hablar. Pero nos queda un poco tiempo ahora. Amadeo Ferreira, bueno, va a hablar sobre la propuesta de Ojea. Vamos a aprovechar el centro de la seguridad social para enganchar con uno de los ejes temáticos que a mí más me atraen de la campaña de Andrés, que es la inserción internacional. Y ¿saben qué? El trabajador que con actualmente las deducciones de IRPF que tiene presente genera una capacidad de ahorro que a su vez, gracias al tipo de cambio que tenemos actual, que ya con Alejo debatimos largo y tendido sobre el atraso cambiario, ¿no? Tiene capacidad de generar ahorro en dólares. Y Uruguay es un país de emprendedores, eso no es una sorpresa para ninguno. Que a su vez los emprendedores, si ustedes se ponen a mirar a nivel mundial, son los verdaderos generadores de trabajo.
Los emprendedores, en el momento en el que yo les genero políticas fiscales que los acompañan y les permiten generar su crecimiento personal, tienen una tendencia mucho mayor a generar empleo. Que el debate que entra a colación es, démosle herramientas para que generen empleo de calidad, para que no caigan en tener que generar empleo con informalidad para poder llevar a cabo sus empresas. Y ¿es eso, la forma de hacer eso es aumentarle los impuestos? Cuando nosotros estamos, sin duda, mirando en pos de generar una mejor impositiva, y creo que durante el gobierno de coalición se tuvo una percepción bastante apuntada hacia generar una mejor impositiva, más que nada en ese sector puntual de la economía, pensando sin duda en la libertad económica y en el desarrollo más microeconómico, en el mano a mano, en el comercio minorista principalmente. Entonces, a lo que lo llevo con respecto a la inserción internacional es muy importante en el Uruguay, más que nada, hoy en día tenemos personas adentro de un cuarto que están prestando servicios internacionales, que antes veíamos el prestar servicios internacionales como estar directamente atados a tener que constituir una empresa, y hoy en día tenemos capaz que un literal en el fondo de la casa que con una computadora presta un servicio con una renta internacional. Y yo tengo un desafío fiscal ahí, y tengo un desafío de informalidad, y tengo un desafío de cómo yo trato, por ejemplo, a la actividad de holding, del gran operador de holding que está moviendo, es un broker que mueve un montón de acciones, y al operador individual que está operando en su casa. O la persona que produce música, por ejemplo, tengo un caso en el trabajo contable de una persona que produce música en el fondo de la casa y me manda un mensaje y me dice, che, Badeo, ¿cómo facturo? ¿Cómo le hago? Pues estoy en esta situación y yo no me puedo constituir un monotributo. Entonces, a lo que voy, generar las herramientas para la inserción internacional mediante la flexibilización a los emprendedores es importantísimo y nos puede ayudar en este gran problema que tenemos en el Uruguay del siglo XXI de la informalidad y el subempleo. Bueno, está hermoso esto. Florencia Argol, Partido Socialista, propuesta de Carolina Cosa. Conclusiones. Bueno, capaz que como reflexiones medio finales, lo que tiene que ver con lo complejo de este tema, que muchas veces en la campaña del 2019 se establecía como recetas mágicas, hablar como de la complejidad de este tema. Luca traía el tema de la lucha de clase y creo que es algo que no es instalado, que es propio de la realidad y que existe. Y va a existir, por ejemplo, mientras el 1% más rico de la población cobra lo mismo que el 50% más pobre. O sea, es un dato de la realidad. Lamento decirte, Luca, que hasta que eso no se supere no va a dejar de existir. Si estás tan emocionado con el Partido Socialista, podemos hablar para afiliarte. Y además, otra cosa que tiene que ver como la realidad como un criterio de verdad, más allá de los índices que hoy hablamos. Un principio de realidad, lo que la gente va al almacén y puede comprar, a lo que la gente accede, más allá de los índices que hoy estuvimos hablando. Y creo que ahí la reducción de la desigualdad tiene que estar en el centro, en un próximo gobierno. La reducción de la desigualdad y también la importancia de poner la dignidad y la vida digna de la gente en el centro de las políticas públicas y en el centro de los desvelos de cualquier camino que se tome. Y creo que por ahí, así como una reflexión final, me parece que es por ahí. Creo que ahí en los próximos gobiernos no solo tienen que atacar los problemas de empleo, de vivienda, de política exterior, tienen que poner en el centro de los desvelos de sus políticas públicas la dignidad de la gente, básicamente. Así que como un poco por ahí, digamos. Gracias, Flor. Bueno, y ahora viene Agustín Umpierres con sus 3 minutos de conclusión sobre la propuesta de Jorge Gandini. Bueno, la propuesta que venimos a compartir sí incluye la pobreza. No es que al partido de gobierno no le importe. De hecho, en mi intervención anterior, no sé si me estabas escuchando, gran parte de eso hablé de la pobreza. No sé si a todo el gobierno, pero por lo menos a Por la Patria le importa la pobreza y estoy seguro que a mis compañeros también. Si no, escuchemos todo lo que estamos hablando. Y bueno, a modo de cierre, y como hablaban recién, yo también quería cerrar con datos de la realidad, como hablaba acá la compañera. Y yo me doy con algunos números que creo que son indefectibles para todos, y además ahora la cuarta rendición que hizo la ministra Azucena
hizo un fuerte énfasis en que los números que nosotros manejamos son estructurales, tienden a ser números netos para no dejarnos llevar por las cosas que la vida nos puede llevar, como la pandemia que tuvimos. Es decir, tuvimos una pandemia, tuvimos la mayor sequía en años, tuvimos que se terminó la obra de UPM, tuvimos el ferrocarril, tuvimos un millón de cosas en el camino y aún así la economía siguió funcionando y siguió activa. Distinto hubiera sido si hubiéramos tenido una cuarentena obligatoria. Pero más allá de eso, quiero cerrar con números, que es importante, y me voy con que el salario real aumentó un 4,8%, me voy con que recuperamos el poder adquisitivo, la tasa de actividad, tenemos la tasa de actividad más alta desde 2015, el desempleo descendió, bajó la inflación y tenemos la inflación más baja desde 2005, la regla fiscal se cumplió los 4 años de gobierno y esto nos permitió tener la calificación crediticia más alta de la historia, es decir, somos uno de los países de Latinoamérica en el que más se confía y en el que más se apuesta para invertir, y estas inversiones aumentaron un 20%, tanto las privadas como las públicas, se bajaron los impuestos, aumentaron un 5% de las exportaciones, y el mensaje atrás de todo esto es que la gente al final del día tenga más plata en el bolsillo y que eso signifique que puedan ser un poquito más libres. Así que estoy de acuerdo con lo que decían, y a modo de cierre, el foco tiene que terminar siempre en los más vulnerables. Esto significa que fue un comienzo. Para hacer cambios sustanciales tenemos que tener tiempo. Estos 5 años fue un avance enorme, pero sobre todo porque hubo un cambio de foco, y un cambio de visión no solo económica, sino social, y que la gente eligió en la elección pasada y que volvió a elegir con la ley de urgente consideración, que venía con la regla fiscal que hoy venimos cumpliendo a rajatabla. Así que bueno, me quedo con esto, el foco lo tenemos en los más vulnerables, a pesar de que a todos no lo veamos, y que el foco esté en los más vulnerables no siempre significa que tengamos que recaudar más para gastar más plata, porque el Frente Amplio en los periodos pasados recaudó más plata, le sacó más plata a la gente de sus bolsillos, pero la despilfarró porque no la gastó donde la tenía que gastar, y sin embargo nosotros lo que queremos hacer es tener menos impuestos, pero que haya más plata en el bolsillo de la gente. Así que Directo al corazón. Y además tenía del otro lado a Berchili, ¿no?, que reafirmaba todo lo que decía Agustina. Realmente verlo así como de atrás estuvo bueno. Le tocan sus 3 minutos de conclusión sobre la propuesta económica de Semantubos. Llegó, ¿no? Llegó la palabra despilfarro, la estaba esperando. La estaba esperando. No podía faltar. ¿Cómo era lo de Siria y pongo apego y café vencido? Eso fue lo que encontraron. Si yo reviso ahora, no preciso revisar mucho la cantidad de cosas que saltaron, ni que hablar, por sí solo. Pero si reviso antes de saber. Bueno, más allá de esto te agradezco, porque me diste pie, me hiciste acordar a una frase de Onetti que dice que hay muchas formas de mentir, pero la peor de todas es decir la verdad, y toda la verdad, pero ocultando el alma de los hechos. Y creo que es un poco lo que ha pasado acá. Datos. Pero me estás tirando datos sin contarme lo que pasa. Es lo que decía yo al principio, ¿verdad? Me van a perdonar que haga un paréntesis sobre el tema pobreza, porque realmente me indigna. Vos me decías que les importa y que lo dijiste, y yo escucharte te escuché, pero no los vi hacer nada. Son gobierno, ¿les importa la pobreza? La pobreza infantil saltó de 16 a 20. La pobreza general de 8,8 a 10,1, y no han hecho nada por eso. Entonces, capaz que les importa. Tienen otras prioridades. Eso por lo pronto seguro. Bueno, parecido a esto, Luca, en un debate que tuvimos en diciembre, me decías que el déficit había que reducirlo porque el dinero se estaba destinando a áreas que no necesitaban tanto. Y bueno, yo pienso entonces, si recortaron en algunas áreas es porque no se necesitaba tanto en esas. ¿Y dónde no se necesitaba tanto? ¿En la ODELAR, a la que se lo bajaron en el orden de 5% del presupuesto? ¿A la NEP, donde lo bajaron cerca del 3%? Si vos creés que esas son áreas en las que no se precisaba dinero, entonces estamos en las antípodas ideológicas y políticas. Pero creo que eso no es nada nuevo. Respecto a cómo ven la pobreza, al frente solo le queda la pobreza por criticar, escuché decir por ahí a un militante de la coalición. De vuelta, las prioridades del gobierno, ¿verdad? ¿Se puede entender a la pobreza como algo disociado de la economía? Yo creo que no.
Respecto al programa de Delgado, un comentario. Continuidad, dice, continuidad. No, por favor, continuidad no. No me asusten así, loco. Fast track para las importaciones. Vamos a importar sin medir mucho qué estamos importando. Puerto, importaciones, cada uno opine. Reducir a la mitad la pobreza infantil solamente porque es un objetivo, un checklist para calificar como país desarrollado. Reducir la pobreza infantil es solamente un objetivo para ser un país desarrollado, no es un fin en sí mismo. De vuelta en las prioridades. El programa de Delgado dice textualmente, es más, te puedo citar que es en una nota de búsqueda donde lo leí. Son amigos de búsqueda ustedes. Ah, no se llevan muy bien, es verdad que les divulgaron todo. Bueno, para hacer un cierre, la coalición llegó al gobierno en base a críticas. Y ahí, Amadeo, gracias, porque me dijiste el concepto de varita mágica. Decían que tenían la varita mágica y claramente no pudieron resolver la mitad de los problemas. Porque el déficit, por ejemplo, que dicen que se bajó porque la regla fiscal, el déficit casi no se bajó y la regla fiscal se cumplió, pero porque fueron ajustando las metas a medida que pasaban cosas. Entonces así soy un fenómeno, le pego al arco con lo burro que soy para el fútbol, pero si después corro el arco la meto. Y bueno, así todos metemos los goles, ¿verdad? Entonces, como resumen, me parece que la responsabilidad del gobierno es triple. Es discursiva, porque durante la campaña dijeron que iban a hacer cosas que al final no hicieron. Le pegaron al Frente Amplio con cosas que al final ellos tampoco pudieron resolver. En segundo lugar, no llevaron a cabo las reformas que querían llevar a cabo, las reformas que precisábamos para crecer más. Y en tercer lugar, ya redondeo, me hiciste distraer. Y en tercer lugar, aún en el contexto en el que estaban, no invirtieron en pobreza, que es lo que dicen que les importa. Entonces, gobernaron para los indicadores, para poder al final del periodo hacer el checklist de todo lo que cumplieron, sin contarnos lo que de verdad está pasando, los problemas que de verdad tiene la economía. Y todo esto se traduce en gran medida en lo que yo creo que es la principal diferencia entre la economía de izquierda y la economía de derecha. Mientras la izquierda se desvela, se desvive por entender qué es lo que de verdad está pasando más allá de los indicadores para poder transformar la realidad, para poder mejorarle la vida de la gente, la derecha, ni corta ni perezosa, se regocija y contempla con pasión, con satisfacción, la frialdad de los números y los indicadores que no nos dicen nada sobre la gente. Gracias. Un minuto, No. 60 segundos. Oh, para. La frase para cerrar. Luca Berchini, Jóvenes 404, candidatura Álvaro Delgado. Bueno, para mí siempre está bueno debatir. Yo creo que el país se beneficia de esto. Si bien yo puedo ser duro, tirar la pesada varias veces, yo me divierto. Yo creo que varios de ustedes también, en especial Marquito, que lo veo más en la radio. Y eso es lo lindo, que si bien podemos estar muy opuestos ideológicamente, podemos mantener el humor, podemos mantener la buena onda, estar acá, podernos ver la cara, debatir sin llevarnos mal y después perfectamente poder saludarnos y vernos por la calle y no tener ningún tipo de problema entre nosotros. Así que, bueno, es algo a mantener, que es único en el mundo, lo nuestro. Y bueno, ya. Sí, mira, un minuto, 60 segundos, luego Vázquez, hacer fuerza ahora, ya lo estaba cambiando. Igual, son de las dos. Me agradece por el punto, o sea, sí te empieza a distraer el ojo que... No, a ver, bueno, por mi parte agradecer mucho a Cris y a todos mis compañeros, tanto de la coalición como del Frente Amplio, porque cuando entré a este espacio la verdad es que me sentí muy acompañado por todos, dentro de todo, aunque discrepamos bastante en muchas cosas, nunca llegamos a tener problemas fuera de lo político. Agradecer a todos por venir porque hoy se llenó mucho la casa y la verdad me encanta. Lástima que no está el director para poder agradecerle también por el espacio.
Y nada, sigamos construyendo política porque al final de cuentas somos el futuro del país. Amadeo Ferreira. Que todavía no logramos. No sé si somos el futuro, pero sin dudas hacemos el esfuerzo por ser el presente. Bueno, pero lo que te digo siempre, por eso quedo con la duda. Claro. ¿No? Son el presente con un futuro, una apuesta a futuro. Y yo, mira, desde el momento en el que me movió el trabajar en el ámbito político y me movió la política como tal, creo que a todos, en el momento en el que pica el bichito, 14, 15 años, 13, 12, quizá la infancia, depende de las situaciones, llega ese momento de que hay muchos problemas, como se mencionó al principio, que nos van a tocar a todos. Pero miren qué hermosa esta virtud que tiene la democracia, de poder estar todos en el mismo espacio. Y pido, aunque pierda segundos del debate, lo cual no me interpela nada, que aplaudamos a la democracia y que no nos falte nunca más. Lindísima. Bueno, me voy a Florencia Gull. No le dieron micrófono. Están censurados. Partido Socialista. No, como reflexión final, más allá de lo que había dicho antes, agradecer el espacio que se brinda a las juventudes, poder estar acá discutiendo, contraponiendo miradas, construyendo entre todos nuevas perspectivas, es fundamental. Así que un poco por ahí, en este cierre, como eso, retomar la idea de que el compromiso de que en el centro de nuestros desvelos esté la dignidad de la gente y también la construcción de espacios en este sentido y de valorar y cuidar la democracia, como decía Amadeo, y también las instituciones democráticas y cómo se cuidan y la forma en la que las cuidamos, digamos. Gracias, Flor. Agustina, un viernes por la patria. Como me sumo a lo que decía Flor, agradecerte primero que nada a vos, Cris, por este espacio, agradecerle a mis compañeros de Contrapunto, a pesar de que ahora no los veo tanto, agradecerles a todos los que vinieron, realmente es un gusto, siempre estos contrapuntos terminan con una sonrisa y como con una satisfacción de que por lo menos tenemos el mismo fin. Por ahí, a pesar de que no a veces lo veamos tan a simple vista, todos queremos lo mismo y todos tenemos el mismo foco. Por ahí llegamos de formas distintas o tenemos formas diferentes de ver el mundo, pero todos queremos hacer un poco más dignos a los uruguayos, un poco más felices y un poco más libres. Y estoy segura de eso, estoy segura de que todos los que estamos acá sentados lo piensan, así que en lo personal me voy muy contenta de que, a pesar de que tengamos estos caminos distintos, queremos llegar a lo mismo. Así que nada, esperar que el próximo gobierno esté a la altura y logre esto. Gracias, Cris. Alejo Estavillo, Asamblea Uruguay. No, a los jóvenes no les interesa la política. Dicen eso. ¿Qué temperatura hace afuera, Cris? 4 grados. 0 grados. Mínimo. Y la lluvia. Y hay gente parada y sentada en el piso. Entonces, a mí no me venga con que no les interesa la política. Nos meteremos más en la partidaria o no, pero todos militamos, de alguna forma y por alguna causa. Entonces, en ese marco, es que quiero agradecerle particularmente a Cris por incentivar estas instancias, al INJU por recibirnos, a todos ustedes, obviamente por venir, por interesarse, por escucharnos, pero sobre todo a mis compañeros de panel, de debate, porque como bien decían todos ellos, aunque en estos minutos nos hayamos tirado de todo, ahora perfectamente, y aprovecho de invitarlos, nos podemos ir a tomar algo, a comer y a seguir charlando. Muchas gracias. Un abrazo enorme, gracias al director de esta casa INJU, Aparicio Sarabia, por abrirnos la casa y recibirnos. Gracias a Manu, la casa estaba preciosa y bueno, la seguimos en una ciudad cualquiera el jueves a las 15. Y gracias a ustedes, vamos.